Buenas noches muchachos, hoy vamos a ver una pequeña aplicación de lo que es la regla de la cadena en dos variables, pero aquí es un caso especial que es cuando tenemos que dependen las variables de una sola. Vamos a ver, tenemos una función de dos variables, f que depende de x y de y, pero tenemos que la variable x va a depender de t y la variable y de t, o sea tenemos una trayectoria y una función que es un campo escalar, se diría. Entonces, la regla de la cadena, la derivada de f respecto a t va a ser como la regla de la cadena usual, sería la parcial de f respecto a x por parcial de x respecto a t, más, aquí se va a añadir el cambio adicional dado por y, sería la parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces vamos a ver, esto es como la regla de la cadena usual, pero agregamos una modificación adicional por la parte que tiene que ver con y. ¿Por qué? Porque al modificar t, estoy modificando las variables x y y. Entonces el cambio que va a tener instantáneo f al modificar t va a ser una suma del cambio que tiene en x con el cambio que tiene en y. Y aquí está ponderado, esta parte está ponderado con el cambio que tuvo en t. ¿Sí? Con el cambio que genera t en x por el cambio que genera x en f. El cambio que genera t en y por el cambio que genera y en f. Es la regla de la cadena, nada más que suma una variable, pero sumamos un término más. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sería esto, cómo se haría. Para eso, para hacer el ejemplo, vamos a ver otra forma de escribirlo, que sería como un producto punto. Es el producto punto del gradiente de la función con la derivada de la trayectoria. Esta es la trayectoria, esta es su derivada, derivar cada entrada. La trayectoria es xt, yt. Entonces, el gradiente de la función, ¿cuál sería? La función depende de x y de y. Su gradiente sería parcial respecto a x, parcial respecto a y. Y esto lo vamos a evaluar en el punto x igual a xt, y igual a y de t. O sea, después de que hacemos estas derivadas parciales, vamos a evaluar. Y luego hacemos producto punto con las parciales de la trayectoria. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico. En nuestro ejemplo, la función f va a ser x por y. Los cambios de variable que tenemos van a ser xt, x de t va a ser e a la t, y y de t va a ser seno de t. Entonces, el gradiente de la función f va a ser la parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. Luego, por lo tanto, nos queda que sería la parcial de xy respecto a x sería y, la parcial de xy respecto a y sería x. Entonces sustituimos esto, y eso aquí es igual. Aquí está la sustitución. En lugar de poner y, ponemos seno de t, y en lugar de poner x, ponemos e a la t. Ahora vamos a calcular las derivadas de la trayectoria. La primera es la derivada de x respecto a t, que sería la derivada de e a t respecto a t, que es e a la t. Mientras que la segunda sería la derivada de y respecto a t, que sería la derivada del seno respecto a t, que es el coseno. Ahora vamos a escribir la fórmula. La fórmula sería, la derivada respecto a t sería el gradiente punto la derivada de la trayectoria. Sustituimos los valores que calculamos. Aquí están ya los valores sustituidos. Y ahora vamos a efectuar el producto punto. Ahí está calculado. Ahora hacemos una factorización. Ya tenemos la factorización calculada. Esto sería la derivada. Ahora vamos a comprobar que tenemos este resultado si lo hacemos directamente o si aplicamos esta fórmula directamente. Primero vamos a ver con la fórmula la derivada de f respecto a t es la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, y la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. Vamos a sustituir los valores que hemos calculado. Recordemos las derivadas de f respecto a x es y, la derivada de f respecto a y es x, que están las demás derivadas. Seguimos sustituyendo y vamos a sustituir lo que es y con el cambio de variable, lo que es x, y calcular las derivadas que ya las tenemos. Ya sustituimos los valores, lo que sería y
lo que es la derivada de x respecto a t, lo que es x y lo que es la derivada de y respecto a t, y vamos a factorizar para dejarlo igual. Observamos que queda igual que el otro. Ahora vamos a hacerlo con una sustitución directa. Tenemos que ese f de xy es igual a x por y. Sustituimos y nos quedaría entonces f de t sería e a la t por seno de t. Ahora vamos a calcular la derivada. Vamos a calcular esta derivada. Esta es una derivada del producto. Vamos a hacerla. Aquí tenemos ya la derivada del producto. Es la derivada del primer factor por el segundo, más el primero por la derivada del segundo factor. Calculemos las derivadas. Tenemos las derivadas calculadas ya. Ahora vamos a factorizar. Está la factorización. Como podemos ver, de las tres formas nos quedó el mismo resultado.